Hola, soy Isaías Rojas y voy a explicar para este problema el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el problema dice, unas personas empujan por una subida un automóvil que ha quedado en pane. El vehículo tiene una masa de 2100 kilogramos, la subida tiene una inclinación de 30 grados y se desea subir por lo menos con velocidad constante. Entonces, la primera pregunta, que es la que vamos a resolver ahora, dice, dibuje el diagrama del cuerpo libre. Entonces, para resolver cualquier problema de dinámica que involucre fuerza, es fundamental realizar un buen diagrama del cuerpo libre. ¿Qué significa realizar un buen diagrama del cuerpo libre? Significa hacer una buena elección de ejes coordenados y además dibujar todas las fuerzas que están involucradas en el problema. En este dibujo esquemático, donde se representa a una persona empujando, podemos ya darnos cuenta que si aquí la persona está empujando el vehículo, entonces por lo menos tiene que haber aquí una fuerza. Entonces esta va a corresponder a la fuerza, voy a dibujar más grande, entonces esta que está aquí corresponde a la fuerza que ejercen las personas sobre el auto. Con la flecha sobre la letra va a representar que son vectores. Bueno, además, el auto pesa, siente la atracción gravitacional de la Tierra, por lo tanto hay una fuerza que va dirigida hacia el centro de la Tierra, que la estoy dibujando ahora. Entonces, esta fuerza que está aquí representa al peso vector que ejerce la Tierra sobre el auto. Bueno, el auto está sobre la superficie del plano inclinado o de la subida. Entonces, como está apoyado, aquí tiene que corresponder por lo menos, vamos a representar una fuerza que es perpendicular a la superficie, que es la fuerza normal. Entonces, aquí tengo una fuerza perpendicular. Entonces, esta corresponde a la normal que ejerce el plano inclinado sobre el auto. Si el objeto está siendo empujado, entonces las ruedas están en contacto con el suelo, por lo tanto ejerce una fuerza normal, pero también existe una fuerza de roce de las ruedas de los neumáticos con el suelo. La fuerza de roce va en la dirección contraria al movimiento y paralelo a la superficie del plano inclinado. Entonces esta que está aquí es la fuerza de roce cinético. ¿Por qué cinético? Porque el objeto se está moviendo. Entonces vemos que la mayoría de las fuerzas, o sea, tenemos dos fuerzas que están en el sentido del plano inclinado, en la dirección del plano inclinado, y una que es perpendicular. Por lo tanto, la mejor elección de ejes que puedo hacer es la siguiente: elegir, por ejemplo, el eje Y, el eje Y perpendicular a la dirección del plano inclinado y el eje X en la dirección del plano inclinado hacia donde se está moviendo el vehículo. Esta es la mejor elección de eje. ¿Por qué? Porque con esta elección de eje la fuerza normal solamente tiene componente Y. La fuerza, lo dibujé, esta es la fuerza, así, aquí está. Es la fuerza que ejerce la persona sobre el auto, va en la dirección horizontal, en la dirección del plano inclinado. La fuerza de roce va en la dirección del plano inclinado, por lo tanto estas dos fuerzas van a tener con esta elección de eje solamente componente en el eje X. Y la que sí inevitablemente va a tener componente en los dos ejes va a ser el peso. Entonces ahora voy a dibujar ejes coordenados, X, Y. Voy a representar el auto por un punto aquí en el centro y voy a representar sobre ese punto todas las fuerzas. Con esta elección de ejes coordenados, la fuerza normal va en la dirección Y. Entonces, dibujo mi fuerza normal aquí, la normal que ejerce el plano inclinado sobre el auto, vector. Importante recordar que la notación. La fuerza que ejerce la persona sobre el auto es una fuerza horizontal. Por lo tanto, fuerza horizontal
va en la dirección del eje X. Entonces esto de aquí es la fuerza que ejerce las personas sobre el auto, vector. La que va en dirección contraria entonces al movimiento del auto es la fuerza de roce. También vive en el eje X. Entonces, voy a dibujar aquí mi fuerza de roce cinético. Y vean ustedes que el peso, cuando trazo la línea perpendicular, el peso no va en la dirección de Y, sino que tiene un cierto ángulo. Entonces lo voy a dibujar aquí. Esto va a corresponder con un cierto ángulo al peso que ejerce la Tierra sobre el auto, vector. Ahora, no es muy difícil demostrar de que este ángulo que está aquí es exactamente el mismo que está acá. ¿Cómo podemos demostrar eso? Bueno, sencillo. Voy a dibujar acá el plano inclinado. Voy a dibujar aquí mi vector peso. Y aquí voy a trazar una perpendicular. Esto forma un ángulo 90 con el plano inclinado. Entonces, si yo trazo aquí en este punto una vertical, esto vale θ. Este ángulo que vale aquí, este ángulo de aquí vale 90 grados. ¿Sí? Y este ángulo que está aquí, como este es perpendicular, este ángulo que está aquí también vale 90 grados. El ángulo entre esta línea y la línea roja vale 90 grados. Pero este ángulo que está aquí, este ángulo que estoy dibujando aquí, corresponde a 90 menos este valor. ¿Por qué? Porque este ángulo de acá más este ángulo de acá tienen que sumar 90 grados. Porque la suma de los ángulos interiores vale 180. Entonces, si este ángulo de acá, si el ángulo que está aquí corresponde a 90 menos θ, este ángulo que está aquí entonces, voy a dibujar acá, vale 90 menos θ, el valor de este ángulo. Entonces necesariamente, como este ángulo de acá con este tienen que sumar 90, entonces necesariamente este ángulo aquí vale θ. Por lo tanto, es adecuado afirmar que el ángulo que está aquí es exactamente el mismo acá, porque hemos demostrado de manera sencilla y geométrica que el ángulo que tiene el vector con respecto al eje vertical, al eje normal al plano inclinado, que corresponde al eje vertical Y en nuestra representación, corresponde a θ. Entonces hemos construido el diagrama de cuerpo libre para el auto que está siendo empujado por unas personas por un plano inclinado, que incluye la fuerza peso, la fuerza de roce, la fuerza de las personas y la fuerza normal. Entonces, ahora estamos en condiciones de poder resolver el resto del problema.